Seguimos y en nuestra última parte de Café y Té vamos a hablar de un tema que afecta a muchísimos españoles, todos esos que firmaron hipoteca con cláusula suelo, y de la cláusula que nos va a hablar hoy aquí en nuestro programa Óscar Rabanal. Muy buenas tardes, Óscar. Muy buenas tardes, Eres María José. abogado. ¿Llevas ejerciendo cuántos años? Pues llevo 18 años ejerciendo. 18, ya mayoría Casi de edad. todos aquí en Estepona. En Estepona. ¿Tienes tu despacho por la calle San Roque, pero en un callejón que hay, Sí, ¿no? en la calle Vasco Núñez de Balboa, que es un callejón peatonal que está entre la calle San Roque y la avenida España. Ahí estamos y habrá recibido muchas consultas en torno a la cláusula suelo. Vamos a hablar primero qué es la cláusula suelo, para aquellos que todavía no lo tengan tan claro. Vamos a tratar de explicarlo de una forma que sea comprensible para gran parte de las personas y también para todos aquellos que tienen firmado un contrato de préstamo hipotecario. Normalmente cuando una persona adquiere una vivienda necesita firmar a su vez con la entidad bancaria un préstamo hipotecario porque no tiene dinero para pagarlo al contado. Entonces, la mayor parte de esas escrituras de préstamo hipotecario se fija un interés. Puede ser un interés fijo o un interés variable. En la mayor parte de las ocasiones se fija un interés variable. El interés variable significa que ese interés va referenciado a un índice. Mucha gente habrá oído hablar del Euribor. Sí. Si bien existen otros índices, el mayor índice que referencia los préstamos hipotecarios de interés variable es el Euribor. El Euribor es un índice de tipo promedio que es el tipo medio a que se prestan los bancos entre sí el dinero, que a su vez luego lo prestan a los particulares o empresas. Uf. Es decir, una cosa farragosa o compleja. Tú y yo negociamos aquí aparte para luego ayudar a un tercero, ¿no? Entonces, había los préstamos a tipo de interés variable, iban referenciados, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el Euribor más un diferencial, sería el Euribor más un 1% o el Euribor más un 2%. Ese Euribor, ese índice se publica diariamente. Y entonces, cuando se firmaron la mayor parte de los préstamos hipotecarios en la época de la burbuja, ese Euribor estaba relativamente alto. Hablamos de los años 2004, 2005, 2006. Entonces, a lo mejor alguien empezaba a pagar, el Euribor más el diferencial podía ser un 3 más un 1%, estaba pagando al 4%. Pasa, si ese Euribor bajaba, también se bajaba la cuota del préstamo hipotecario. ¿Y qué pasaba entonces? ¿Qué pasó? Que a partir del 2008 el Euribor empezó a bajar notablemente. Y eso ya no le gustaba tanto a los bancos. Y entonces, si bien el Euribor bajaba, el consumidor, el usuario, el que ha recibido el dinero, el prestatario, pudo comprobar que la cuota de su préstamo no bajaba en relación a ese Euribor. Entonces es cuando va a preguntar a su entidad bancaria y ¿qué se encuentra? Es que usted tiene la denominada cláusula suelo, en la cual se establecía, dentro de todas las cláusulas del contrato, el tipo de interés no podrá ser inferior, por ejemplo, al 3,5 o al 4%. Wow, entonces ya no es que tú firmases Con lo cual, variable. claro, se convertía casi en un tipo de interés fijo. Cuando bajaba a favor del consumidor, se convertía en un tipo fijo. Y entonces lo que sería, por ejemplo, el Euribor más un 1%, que estaríamos hablando a lo mejor de cuando ya estaba el Euribor al 1%, de 2%, pero usted seguía pagando al 3,5, al 4%. Es lo que se denomina la famosa cláusula suelo. ¿Y eso no te lo explicaban cuando ibas a firmar el contrato? Evidentemente. No. Normalmente, ¿Te decían variable? Pues variable. Usted variable. va a ir... Y tú pensabas que si en algún momento el Euribor bajaba mucho, tu cuota del préstamo hipotecario iba a bajar mucho, pero no. Tenía cierto truco porque estaba limitado por esa cláusula denominada suelo. ¿A partir de qué momento se empiezan a presentar las primeras demandas por este tema? Pues el Euribor empieza a bajar hacia el 2008. Muchos nos tememos que los bancos ya sabían cuando se firmaron en el 2004 ¿Qué iba a pasar o 2005 que esto iba a pasar, evidentemente. El consumidor usuario no lo sabía, pero los bancos entendemos, no lo podemos afirmar con rotundidad, pero sí lo sabían. ¿Qué es lo que pasa? Pues en el momento que la gente se empieza a dar cuenta de este detalle, empiezan a acudir pues, a asociaciones de consumidores, a abogados, y entonces empiezan a plantear las primeras demandas. Las primeras demandas solicitando la nulidad de dicha cláusula. ¿Y la nulidad por qué se solicita? Pues por una cosa muy sencilla, porque es abusiva, porque había una falta de transparencia basada en la ausencia de información al consumidor usuario. Se acudía a la notaría, pero realmente no se informaba adecuadamente ni se hacía una simulación de que podía pasar eso.
Claro, por lo tanto, esas primeras demandas fueron prosperando en positivo. Esas demandas empiezan a prosperar algunas, otras no, hasta que llega un momento que tras los consiguientes recursos, el Tribunal Supremo declara la nulidad por abusiva de la cláusula suelo de 3 entidades bancarias, BBVA, Cajamar y Nova Caixa Galicia. Es decir, los que sacaron hipoteca con esas 3 entidades, de repente sí se vieron beneficiados. De repente el Tribunal Supremo dice, esto es nulo y ustedes tienen que dejar de aplicarlas. Pero solo dejan de aplicarlas esas 3 entidades. ¿Y se le devuelve al usuario el dinero? El Tribunal Supremo establece que solo se le devuelva desde la fecha de publicación de esa sentencia, que es el 9 de mayo de 2013. Ajá, y ahora estamos intentando un pasito más en beneficio del usuario, ¿no? Exactamente. El consumidor. Exactamente. Esa sentencia, a su vez, ha sido recurrida al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Estamos pendientes de saber cuál será la resolución, en el sentido de que si el banco debe devolver el exceso cobrado desde el 9 de mayo de 2013 o desde la fecha en que se firmó cada escritura de préstamo hipotecario con cada cliente. Y claro, ¿tú crees que eres abogado y que llevas tiempo con este tema, que eso va a prosperar, que el tribunal va a decidir que sea a partir de la fecha en la que se firmó? Pues en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hay una figura que es parecida como el abogado del Tribunal de Justicia, que ha emitido un dictamen contrario a que se devuelvan desde la fecha de firma del contrato. Pero sí es verdad que es el tribunal el que tiene que resolver esta cuestión. Y estamos a la espera. ¿Y eso no se sabe cuándo va a ser ya la noticia? Yo creo que a final de este año, que ya estamos, o bien principios del año 2017, no mucho más. Yo creo que se conocerá el resultado. Claro, si esto ocurre así y el usuario tiene derecho a que se le devuelva desde que firmó, deberían devolverle una cantidad económica bastante importante, puede ser, sí. Habría que hacer el cálculo individualizado de cada persona, pero sí, estamos hablando de que es una cantidad importante. Y hablamos de todos los bancos que han firmado la cláusula suelo. De todos los bancos, que son casi todos. No solamente estos 3 que en un principio... Esos 3 que ya se ha declarado nulo, entonces ellos sí la han eliminado porque el tribunal les ha obligado a eliminarla y a devolver desde el 9 de mayo de 2013. Lleva eliminada para estas 3 entidades desde el 2013. Sí. Para el resto todavía está en vigente. Todavía está vigente. Y estamos pagando. Y por eso está habiendo ahora pues un aluvión de demandas judiciales solicitando a las entidades bancarias lo que viene pidiéndose, que es que se declare la nulidad de la cláusula, que se deje de aplicar y que se devuelvan las cantidades al menos desde el 9 de mayo de 2013, de lo cobrado en exceso de los intereses. Claro, Óscar, si alguien nos está viendo, tiene cláusula suelo y no ha hecho nada, ¿debe presentar una demanda? ¿O cómo lo hacemos? Los pasos a seguir es, primero, revisar su escritura de préstamo hipotecario y comprobar si tiene la cláusula suelo o no. ¿Y eso quién te lo revisa? Pues normalmente debería acudir a un profesional, en este caso a un abogado. Bueno, vamos a ti, Óscar, que estamos hablando contigo hoy. A un abogado. Vamos a ti y nos lo revisas. Revisamos si en la escritura de préstamo existe la cláusula suelo o no. Puede ser que no exista. Claro, si existe la cláusula suelo, los pasos a seguir sería poner una reclamación al servicio de atención al cliente de dicha entidad bancaria, a ver qué nos contesta, y si no nos da ninguna solución, ni nos elimina la cláusula suelo, ni nos devuelven el dinero, presentar una demanda ante los juzgados, que en este caso el juzgado competente, si estamos hablando de Estepona, sería el del domicilio del demandante, que serían los juzgados de Estepona. De Estepona. Y esto, claro, es lento. Es lento como todo lo que funciona en los juzgados y tribunales de Estepona. Pero claro, aquí se conseguirían 2 cosas. Por un lado, si tú consigues que te anulen la cláusula suelo, estarías dejando de pagar ese exceso de intereses durante toda la vida del préstamo hipotecario. Estamos hablando que algunos préstamos todavía a algunas personas les quedan 10, 15, 20 años. 20, 25 años. Y encima, si aunque solo te devuelvan desde el 2013, al menos hemos conseguido que durante 3 años, si se resuelve ahora todo, te devuelvan el exceso de intereses de esos 3 años. Si encima ya el tribunal se comporta bien y de aquí les damos hasta un besito y todo, ¿no? Exactamente. Y se consigue que sea desde que se firmó. Cada uno debería hacer desde la firma de hacer un cuadro de amortización de lo que se debió cobrar de intereses y lo que se cobró. Oye, y la diferencia de devolvérsela al consumidor o usuario. Oye, yo creo que el tribunal debería optar por apoyar a los consumidores, que al fin y al cabo
siempre somos ahí los perjudicados, se rescata a los bancos, se rescata a las entidades financieras, pero y a los consumidores no los rescata nadie. No nos rescata nadie, y además yo lo que sí quiero advertir a los que tienen firmado una escritura de préstamo hipotecario, que últimamente pues muchas entidades bancarias están realizando llamadas a sus clientes, ofreciéndoles que van a pagar menos. Ajá, para darle mejores Claro, condiciones. pasando el préstamo hipotecario de tipo variable a tipo fijo en algunos casos. Pero yo siempre digo que se debe estar alerta cuando la entidad bancaria es la que a ti te llama para ofrecerte una condición ventajosa. Atento, cuando te pase esto, mejor que un profesional sepa lo que ha pasado y que te asesore, ¿no? Claro, porque normalmente si ellos te van a ofrecer un tipo de interés fijo es porque saben que probablemente si vas a los tribunales vas a conseguir que se elimine la cláusula suelo y el tipo variable sea más beneficioso para ti que el tipo fijo. Más normalmente si tú pasas de tipo variable a tipo fijo te obligan a firmar una serie de renuncias a tus derechos, lógicamente, normalmente. Claro. Y Óscar, ¿tú has recibido muchas demandas de este tipo? Bueno, ¿has dado curso ya muchas? Sí. Está habiendo ahora un aluvión de demandas solicitando la nulidad de la cláusula suelo. Pero a título individual, colectivo, ¿cómo aconsejas que se haga? Yo aconsejo de título individual, la demanda individualizada. Normalmente el resultado de los juzgados es que están estimando las demandas y condenando en costas a la entidad bancaria, con lo cual eso no supone un coste para el cliente que acude a tu despacho, porque normalmente, aunque a ti te haya abonado una pequeña cantidad en concepto de provisión de fondo, una vez que el banco abona las costas, se le devuelve la totalidad de lo pagado al profesional que ha intervenido. Y después, además, también nos encontramos con que la eliminación de las tasas judiciales para la persona física pues hace que no conlleve mucho gasto el acudir a los tribunales. Menos mal que se eliminó la tasa, ¿no? Claro. Porque eso fue otra historia también. Antes siempre fue un freno para el inicio de acciones judiciales. Claro. Oye, Óscar, me ha encantado porque yo me he enterado perfectamente de la cláusula suelo, que no es de suelo, que es suelo. El de suelo hay que quitarlo. Entiendo que es un tema farragoso, a veces que es difícil de explicar, pero espero que la gente lo haya entendido. Yo me he enterado muy bien, yo creo que todo el mundo... Y lo que es importante es que el que firma una escritura de préstamo, el cliente de la entidad bancaria, es un consumidor y por lo tanto tiene unos derechos y esos derechos tiene que ejercerlos. Claro, no hay que quedarse callado. No hay que quedarse callado ni tener miedo a la entidad bancaria. No, que son, bueno, pues además que el empleado que está ahí en la entidad bancaria es uno como tú. Hay que luchar por los derechos. No hay que tener miedo y luchar por los derechos de uno. Evidentemente se puede ahorrar mucho dinero una persona si consigue que se declare la nulidad de la cláusula suelo, porque el Euribor está en mínimos históricos, con lo cual el Euribor más el diferencial estaría pagando un tipo de interés variable muy bajo. Oye, Óscar, si queremos buscar tu despacho, ¿te encontramos en las redes, te encontramos en internet para poder localizarte? Sí, o bien a mi número de teléfono. Sí. Si quieres te proporciono mi número de teléfono, el fijo, que es 952 80 62 21. 80 62 21. O bien mi número de móvil, que sería el 61 51 01 685. ¿Y os llamáis cómo en el despacho? Rabanal Abogados. Rabanal Abogados, así es más fácil porque es como su apellido. Sí. Pues Óscar, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Y ya me contarás después de esto si ha habido más aluvión de... Va a haberlo. Va a haberlo. No tengas la menor duda porque va a haberlo. Pues nos vemos. ¿Nos vemos para otro tema más adelante? Sí, cuando tú quieras. Venga, pues hablamos. Venga. Nosotros terminamos con él, volvemos el lunes como siempre. Os deseo que paséis un fantástico fin de semana y nos vemos el lunes de nuevo a las 8 de la tarde. Adiós.